Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a ver las ideas básicas y las fórmulas de lo que se denominan PIDs con Tracking Mode. La idea que motiva todo esto es que un regulador con acción integral contiene un elemento, 1 partido por s, un integrador, que en bucle abierto es inestable. Por tanto, cuando el regulador se desconecta, este elemento inestable podría acumular y acumular error hasta valores muy grandes. El objetivo de este vídeo es comprender esas situaciones donde los reguladores se conectan y desconectan, y una solución de esa inestabilidad es el PID con Tracking Mode, cuya dinámica vamos a analizar en este vídeo. Todo parte de que en una ecuación donde estemos haciendo esta integral, cuando el PID está conectado, suponiendo por ejemplo que mi sistema tiene ganancia positiva, si se acumula error, la acción de control sube, eso hace que baje el error y entonces buscamos precisamente error de posición cero que suba y suba y suba hasta que el error se haga cero y ya no se acumule más acción integral. Entonces ese es el funcionamiento con la acción integral conectada al bucle. Sin embargo, si la acción integral se desconecta del bucle y hay algún control manual que lo pone en un punto de funcionamiento con cierto error, o simplemente esto es ruido que sube y baje, pues bueno, pues esta integración, este 1 partido por s, por ejemplo, pues si se quedara un pequeño error respecto al punto de referencia, pues ese error se acumularía y se acumularía y se acumularía. Claro, ¿cuál es el problema? Pues que si el controlador pasa de estar desconectado a conectado, pues le pilla en un estado interno donde esta variable u integral vale 17 millones y por tanto las partes proporcional o derivada, que solo valen 0,4 comparado con 17 millones, pues hacen que físicamente el actuador esté continuamente saturando y por tanto esta inestabilidad mientras estuvo desconectado hace que en el momento de conectarse la acción de control no se mueva. Esto es lo que se llama wind up y que hay que evitar, modificando la ecuación del PI cuando el regulador esté desconectado para que esta acumulación no ocurra. ¿En qué situaciones nos vamos a encontrar con esta transición entre conectado y desconectado de mis reguladores? Al entrar en saturación el actuador, la saturación abre el bucle. De repente, aunque la acción integral suba y suba y suba, si el actuador físico ha llegado a su límite, la entrada física a la planta no subirá y el error no se reducirá, y por tanto tendremos esta acumulación. Cuando conmutamos entre automático y manual, en el momento de desconectarlo, si el error no es cero, que nunca va a ser exactamente cero, pues se producirá esta acumulación. También en control override, por ejemplo, podemos tener una caldera donde controlemos presión y temperatura. De forma nominal podríamos controlar temperatura, pero si sube la presión, habría un regulador de presión que pasaría de inactivo a activo en el momento en que la presión subiera, por ejemplo, debido a algún fallo o alguna referencia inusual de temperatura. Claro, si mientras estaba inactivo estaba acumulando y acumulando hasta 10.000 millones la acción integral, pues tendremos este problema. En diagrama de bloques tendríamos esta configuración que no funciona si hay acción integral. Si yo tengo un selector que conmuta entre la salida de otro controlador o control manual a la verdadera variable manipulada del proceso y este error entre el PID, pues aquí hay un estado interno que podría tener unos rangos de variación enormes. Y por otra parte, pues el PID con Tracking Input lo que hace es ver el control que está realmente siendo aplicado a la planta y intentar que el estado este del integrador no se acumule, sino que siga tracking de algún modo a esta variable manipulada. Estos PIDs se denominan Tracking Mode, este es el Tracking Input, o bien en algunas referencias esta entrada se llama External Feedback o External Reset Feedback. Veamos las fórmulas. En una implementación paralela, PID con Tracking Mode añade este elemento de aquí, donde UEF es esta entrada de External Feedback. En este PID tiene dos modos de funcionamiento, conectado o desconectado. Cuando está conectado, en este caso el selector estaría aquí y entonces el U external feedback sería el propio U del PID, con lo cual en ese caso conectado esto sería 0 y tendríamos la ecuación de un PI clásico. Con lo cual lo que estamos diciendo es que con el PID activo, entonces es un PI normal y corriente. Cuando estamos en la otra situación, con el PID inactivo, U external feedback no es igual a U, es otra entrada que subirá y bajará arbitrariamente y por tanto en ese caso sus ecuaciones, quitando denominadores y multiplicando por S, izquierda y derecha, pues aquí aparece la S y la S y este se va. Este menos KTU pasa como más KTU al lado izquierdo y dividiendo por ese más KT llegamos a estas expresiones. Podéis pausar y verificar las operaciones. Si el PID estuviera en forma ISA, el PID con Tracking Mode lo podríamos programar añadiendo este elemento a lo que va a ir al integrador, de modo que cuando UEF es igual a U,
cuando está seleccionado el controlador, esto es 0 y se me queda simplemente un regulador PI. Y en el caso que a nosotros nos interesa, cuando el external feedback es una entrada que viene de fuera arbitraria, no es igual a U, multiplicando por S da lugar a esto, y ahora pasando menos U entre TT, este constante de tiempo de tracking, al otro lado, y haciendo operaciones, llegamos a esta expresión de aquí. Si analizamos estas expresiones de aquí abajo en el caso paralelo o en el caso ISA, realmente son totalmente equivalentes, pues entonces en el funcionamiento online no hay nada que analizar. Cuando están conectados son un PI normal y corriente, y cuando están desconectados, si KT o TT son positivos, no hay windup, porque cuando está desconectado esto ya no es un polo en cero, esto ya es una dinámica con un polo en KT, y por tanto el tiempo de establecimiento es 3 de tracking, de modo que la acumulación del error que ocurriría con el integrador, pues con este tracking mode es detenida cuando ha pasado aproximadamente 3 de tracking. De modo que hemos evitado el efecto windup. Con error 0, imaginémonos que yo aquí tengo otro controlador activo que también tiene error 0 y que simplemente este está aquí preparado por si acaso hay algún fallo. Bueno, pues si este otro controlador está consiguiendo error 0, todo esto no está, o aquí tendríamos todo esto que no está, y básicamente, como este término de la derecha tiene ganancia 1, después de 3 veces esta constante de tiempo, la acción de control U que está sacando este PI coincidiría con la acción de control que este otro controlador está dando, con el U del external feedback, porque esto tiene ganancia 1 en ambos casos. Y por eso a esta configuración del PID se denomina tracking mode, porque si el controlador activo consigue errores pequeños, pues básicamente lo que hace esta configuración es que la acción de este PID siga a esta otra salida y en el momento de conectarse pues haya una transferencia suave. Por lo tanto, pues tendremos ese bumblers transfer en la literatura en inglés. Como una tercera propiedad, si el U external feedback es igual al punto de funcionamiento, si decidiéramos cuando el controlador no esté seleccionado, pues por aquí entre el punto de funcionamiento y ya está, el valor nominal, entonces como en linealizado, digamos, en incrementales, esto sería 0, y entonces si el t-tracking y el t-integral coinciden, esto se anula, este es el punto de funcionamiento y la acción de control sería solamente la parte proporcional, Kc por E. Y en el momento de conectarlo, pues ya se conectaría, digamos, el integral. Eso sería el equivalente a decir que, bueno, pues que cuando está desconectado yo dejo el control en el punto de funcionamiento constante que haya calculado y en el momento de conectarlo pues ya conecto el integrador. Pues esto es lo que estamos diciendo aquí, y que en este caso de t-tracking igual a t-integral, pues entonces el controlador saca solo la parte proporcional. Esta configuración, que en forma paralelo es esta, si comprobáis las fórmulas, Kt es Ki entre Kp, es relativamente común. Y en algunas referencias, en algunos libros, es la primera configuración que proponen para anti-windup external input. Lo que ocurre es que, bueno, pues que este tracking mode me permite que este numerito y este no sean exactamente iguales. La última observación que haremos, pues es que si KT es muy grande, o TT, que podríamos entender como su inversa, es muy pequeño, entonces en este caso si KT es muy grande, la ganancia de este término es básicamente 0 y por tanto se produce el tracking y además muy rápido. O bien en este caso, si TT es muy pequeño, pues este polo es muy rápido y la ganancia de esto pues tiene ganancia prácticamente 0 y por tanto se produciría el tracking de esta U external feedback muy rápido. Con lo cual vamos a concluir. Lo que hemos visto en este vídeo es que si un regulador está desconectado hay que parar su integración para evitar la inestabilidad de 1 partido por S. Tendremos este problema cuando hagamos conmutación intencional entre manual, automático o en una secuenciación de operaciones. También en override, por temas de fallos que se activen determinados controladores de emergencia, o también en caso de entrada y salida desde saturación. Tendríamos dos opciones por ejemplo basadas en la lógica, que conecten y desconecten el integrador o lo restauren en el momento de la conexión, aunque yo podría poner el valor del integral en algún punto, pero esa solución lógica necesita saber los instantes de activación, desactivación, y en el caso de entrar o salir de saturación no está muy claro cuándo se debe hacer el reset. Y además, pues si tenemos que activar o desactivar el controlador en función de señales físicas que tienen ruido, pues podríamos llegar a activaciones espurias, con lo cual un poco pues las soluciones basadas en la lógica de conectar y desconectar el integrador, pues aunque podrían tener su sentido, por ejemplo en una secuenciación de operaciones de puesta en marcha o paro,
pues en caso de saturación o override por fallos o algo, pues no está tan claro. Y la otra opción, que es la que hemos visto en este vídeo, pues es el PID con tracking input o external feedback, que está heredada de los PIDs analógicos, que permite cumplir la tarea sin que el regulador sepa si está o no activo, porque aquí las ecuaciones son siempre las mismas, independientemente de lo que diga el selector, lo cual es una ventaja. Además, no hace falta conocer los límites de saturación exactos, porque en el momento en que haya discrepancias entre el external feedback y el U será que estamos saturando o desconectando. Y por otra parte, además, en aplicaciones donde mis señales tengan mucho ruido, pues esta dinámica de tracking es un polo con un efecto de filtro paso bajo que filtra las altas frecuencias del ruido y por tanto pues este anti-windup no debe de seguir saturaciones puntuales o subidas o bajas puntuales, sino que bueno pues promedia y filtra este U external feedback. En definitiva, el añadir este término a lo que se integra permite un funcionamiento autónomo de este PID, sin saber si está seleccionado o no, sin saber sus límites de saturación y con un cierto filtrado del posible ruido. Con esto finaliza el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.